Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, perdón. Hermano, está bien. Eh, Hay una literatura que también sería útil. Toda esta literatura se la voy a dar, ¿ya? Para que la tengan en su biblioteca. Porque como estudiantes del seminario, ¿no? Tienen que investigar un poco más, ¿no? La idea es que un estudiante de seminario no solo se conforma con lo que recibe en la clase, ¿no? Sino investiga un poco más, ¿no? Como Lucas, ¿no? Él investigó más, ¿no? Para elaborar un buen trabajo. Entonces, ya les he dado dos literaturas, ¿no? La historia eclesiástica, que va a ser un libro de consulta, un libro histórico para ver algunos puntos. Y segundo, el libro de Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, ¿no? ¿Hay otros libros de historia de introducción al Nuevo Testamento? Sí, hay otros, ¿no? No es el único, hay más libros de introducción. En algún momento quizás le dejaré alguna lectura de alguno de ellos, ¿no? Pero como guía vamos a tener a Harrison, ¿no? Adicionalmente, hay un libro sobre algunos usos y costumbres de los judíos en tiempos de Cristo, ¿no? Es un libro pequeño, ¿no? Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, ¿no? Entonces, este librito es interesante, ameno, la lectura es amena, ¿no? Nos da información sobre, por ejemplo, ¿no? Les voy a decir, ¿no? Eh, ¿Cómo eran, digamos, los hogares judíos, ¿no? ¿Cómo eran los hogares judíos? ¿No? ¿Cómo era la crianza de los niños judíos? ¿Cómo los judíos criaban a sus hijos, ¿no? ¿Cómo era la educación en Israel? ¿No? ¿Cómo se educaban en Israel, ¿no? Eh, ¿Cómo era la educación femenina, ¿no? De las mujeres? Interesante, ¿no? ¿Cómo se desarrollaban las madres, hijas y esposas en Israel, ¿no? ¿Qué pasaba en la muerte? ¿Cuáles eran sus costumbres al entrar un muerto? La creencia sobre la muerte, el funeral y todo eso, ¿no? ¿Cómo era la fraternidad de los fariseos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era el culto en la sinagoga, ¿no? En sí, hay varios detalles sobre cómo se desarrollaban las actividades en el Nuevo Testamento en tiempo de Cristo, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Ah, entonces, acá hay información importante, ¿no? Adecuada para tenerla en algún momento, ¿no? Ahora, como siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Que una buena enseñanza del Nuevo Testamento, el Antiguo también, ¿no? Va a depender de un buen conocimiento de lo que rodea al texto que se quiere enseñar, ¿no? O sea, estoy hablando del contexto, ¿no? O sea, la importancia de conocer el contexto que acompaña al libro, a la carta que tú quieres enseñar, ¿no? Muchos errores de interpretación, muchos errores de enseñanza surgen porque se olvidan del contexto al cual pertenece el libro, ¿no? A a lo que acompaña, ¿no? Al texto que se está estudiando, ¿no? Entonces, podemos caer en esos errores, ¿no? Entonces, toda esta información es útil, ¿no? Para ustedes. Les va a abrir mucho el panorama, les va a dar bastante información, ¿no? Va a nutrir un poco más su enseñanza, ¿no? En el tema del conocimiento del Nuevo Testamento. Ahora, les voy a dejar una primera tarea para la próxima semana. Tome nota, ¿ya? Tome nota de su tarea. Es solamente leer. ¿Qué tienen que leer? Lo siguiente, ¿ya? Del libro de Harrison, que tenemos ya, les voy a dejar ahí en la sala de alumnos, el libro de Harrison, tienen que leer el capítulo uno. El capítulo uno. Atención, no sé si está presente Adrián y Julio. Sol Melgarejo creo que Sí, se profesor. retiró, no, no la veo. Sí, sí, Sí está, ¿no? Ya. Sol creo que se retiró, no, no sé qué ha pasado con Sol. Bueno, tienen que leer del libro de Harrison, capítulo uno.
el tema del capítulo 1 es los antecedentes al Nuevo Testamento. ¿De qué trata esto? Esta lectura trata un poco de lo que ocurrió, ¿no?, con el pueblo judío en relación a su historia como nación y cómo fueron ellos siendo conquistados una y otra vez hasta llegar al Imperio Romano, que es el tiempo donde ya el Señor Jesús empieza el desarrollo de su ministerio, ¿no? Entonces, lo que Harrison va a hacer es mostrar cómo se dieron las circunstancias del pueblo de Dios, de los judíos, antes de Roma, ¿no? Porque cuando Jesús llega, nace y desarrolla su ministerio, el imperio que los estaba dominando era el Imperio Romano, ¿no? Ya los estaban dominando, pero no siempre fue así. Antes de Roma, hubieron otros imperios poderosos que tuvieron el control de los judíos, ¿no? Entonces Harrison va a mostrar un poco los antecedentes previos, ¿no? Desde el tiempo de los persas en adelante, ¿no?, luego los griegos con Alejandro el Magno, y todos los imperios que lograron tomar posesión de los judíos, ¿no?, hasta el Imperio Romano, ¿no? O sea, esto les va a dar un poco el panorama cómo se fueron formando las cosas que ya estaban en el tiempo de Jesús, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esta lectura es importante, ¿ya? Es un poco de historia. Es importante conocer un poco la historia, ¿ya? La lectura empieza en la página 3, capítulo 1, y acaba en la página número 16, ¿no? Del 3 a 16 son ocho páginas pequeñas, no son grandes las páginas del libro, son pequeñas, ¿no? 8 páginas. Es amena la lectura, no es cansada, no es pesada, ¿no? Porque hay unos libros de historia que son pesados, pues lees y te cansa, te duermes y ya no sigues, ¿no? Pero este es amena, ¿no? Es interesante, o sea, te pone en la trama, te lleva como que si estuvieras ahí tú, ¿no?, participando. Es bastante buena la lectura, ¿ya? De este capítulo 1. Lee este capítulo 1 y para la próxima clase usted me trae un pequeño, una pequeña síntesis de su lectura, ¿no? Un pequeño resumen de su lectura oral, ¿ya? No escrito, solamente oral, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunte, hermana Yesarel, a ver, hermana Yesarel, cuéntenos un poco sobre la lectura, ¿no? ¿De qué trató? Entonces, hermana tiene su resumen, pues, ¿no? Va a decir, bueno, trató de esto, pasó aquello, pasó acá, etcétera, etcétera, ¿no? Un resumen, ¿no? Ahora, un resumen no es decirme todo lo que dice el libro, pues es tomar las ideas principales, ¿no? Ordenarlas bonito y compartirlas, ¿no? Ya, yo le puedo preguntar al hermano Javier, también hermano Javier, qué le pareció la lectura, algo que no mencionó Yesarel, pues él aporta, ¿no? Adrián, ¿tú qué puedes decir sobre esto? Entonces, él aporta. Entonces, ya la clase se va haciendo un poco más nutrida por los aportes que ustedes hacen, ¿no? Y yo termino dando alguna información más, ¿no? Pero ya vienen ustedes con la mente ya con algo, ¿no? Para no llegar vacío, pues, ¿no? Una clase nunca hay que llegar vacío, siempre hay que llegar con algo en la mente, ¿no? Para contribuir, ¿no? Para aportar algo, ¿no? Para hacerla más dinámica la clase, ¿no? Para que no sea solamente un expositor hable y hable, ¿no? Sino ya ustedes también van a participar, ¿no? Entonces, para la clase que viene, para el día lunes, su lectura del libro de Harrison, punto 1, los antecedentes, ¿ya? Ahora les mando a la sala de alumnos sus libros que les he mencionado, ¿no? Ah, muy bien, hoy día vamos a hacer uso del sílabus correspondiente al curso. Lo voy a dejar ahí también, el sílabus del Nuevo Testamento, ¿ya? A ver, un ratito, acá lo tengo. Acá lo tengo, lo vamos a poner acá para revisarlo juntos, ¿ya?
Eh, a ver, voy a compartirlo para tenerlo juntos. Ya, lo voy a presentar, ¿ya? Voy a compartirlo acá en pantalla para que lo puedan ver y revisar juntos. Ya, ahí está el sílabo, vamos a revisarlo. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, ya la información ya la tenemos del curso, ¿no? Introducción al Nuevo Testamento, el año a que pertenece, ¿no? El nivel académico, primer año, duración 8 semanas, horas semanales 3, profesor es el quien le habla, ¿ya? Julio, ¿puedes leer el punto número 2, la justificación del curso? Bien, Bastón. Dice, justificación. El Nuevo Testamento se analiza a partir del conocimiento de su contexto y cómo fue desarrollado el mensaje evangélico. Para entender mejor su mensaje espiritual, moral, social y cultural, es necesario examinar el marco histórico y las razones que influyeron en su escritura. Lograremos así una comprensión general del panorama nuevo testamentario en base a los escritos que lo componen. Ya, muy bien, gracias. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? El Nuevo Testamento se analiza a partir del conocimiento de su contexto, ¿ya? Esto es importante, ¿eh? De su contexto, ¿no? Y cómo fue desarrollado el mensaje evangélico, ¿no? Muy bien. Sumilla. Adrián, ¿podría leer la sumilla? Ya, profesor. Dice, el curso muestra un estudio panorámico del contexto histórico y la formación de los libros del Nuevo Testamento. Contenido, estructura, autenticidad, trasfondo histórico, paternidad literaria, redacción, destinatario y propósito de cada libro. Muy bien, perfecto. Los objetivos, Javier. Los objetivos. Uno, proveer al alumno una visión objetiva del mensaje del Nuevo Testamento en la dimensión histórica, dándole a conocer el mundo en que se desarrolló. Ujú. Dos, analizar el contenido de cada libro, una síntesis, para que el alumno comprenda mejor el mensaje y su lugar en la palabra de Dios, desarrollando su habilidad para el manejo del Nuevo Testamento en forma panorámica. Tres, considerar los sucesos de la época y cuál es la dimensión relevante del mensaje del Nuevo Testamento que llega a nuestros días. Cuatro, motivar al alumno hacia la investigación profunda de esta parte de las Sagradas Escrituras. Ya. Muy bien. Entonces, a esos objetivos vamos, ¿ya? Eh, una visión objetiva del mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? En un aspecto histórico, a analizar el contenido, ¿no? Una síntesis de cada libro del Nuevo Testamento, ¿no? Luego, considerar los sucesos de la época, ¿no? Y cuál es su relevancia para nosotros hoy, y sobre todo motivar a la investigación del alumno. Como le digo, no solo es lo que usted tiene que saber lo que va a escuchar, sino hay más para investigar, ¿no? Hay más información que necesita aprender, ¿no? Pero eso ya dependerá de su tiempo y de sus ganas que pongan, ¿no? Pero no se contente solo con lo que escucha, ¿no? Investigue más, ¿no? Lea más, infórmese más, ¿no?
Mientras más información tenga, mejor exposición va a ser, ¿no? Metodología. Vamos a ver la metodología, ¿ya? Dice, el estudio será dialogado, ¿no? Bueno, fomentemos un diálogo, ¿no? Trabajo de investigación en grupo que será expuesto en clases con debate y mesa redonda, ¿no? Va a haber trabajo de investigación. Como son 6 alumnos, creo, va a haber grupo de 2, podría ser así. Lecturas y resúmenes de temas se entregarán en clase. Bueno, ya les he dejado su primer lectura y resumen. Se va a entregar en clase. Los trabajos se espera que se entreguen puntualmente en las fechas indicadas, ¿no? Cuando haya necesidad de presentarlos en computadora, se les va a decir, ¿no? El trabajo se va a evaluar su ortografía, la redacción y la argumentación, ¿no? Todo eso se va a evaluar. La asistencia a clases es obligatoria, pues, ¿no? El 30% de inasistencia, ¿no? Puede motivar a que usted pierda la clase, ¿no? Pierda el curso, ¿no? Bien, el contenido. ¿De qué vamos a hablar en estas clases que vienen, ¿no? Primero, la historia, ¿no? Ya vamos a ver un poco la historia, los antecedentes del Nuevo Testamento, que es la lectura que les he dejado para la próxima clase. Vamos a hacer un marco histórico. Luego, las instituciones, ¿no? Que acompañaron el Nuevo Testamento, ¿no? La sinagoga, el Sanedrín, el templo, ¿no? Los grupos religiosos que había, ¿no? Luego la literatura, ¿no? Los idiomas y la literatura que circulaba. En la segunda unidad vamos a ver la formación del Nuevo Testamento, que se conoce como el canon del Nuevo Testamento, cómo se formó el idioma del Nuevo Testamento, ¿no? Los manuscritos, o sea, los textos originales en todo caso, ¿no? Cómo se formó el canon, ¿no? Y por qué se formó el canon, ¿no? La necesidad de formar un canon, ¿no? En la tercera unidad vamos a ver los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí vamos a detenernos un poco porque vamos a revisar los evangelios, considerando los evangelios sinópticos, ¿no? Vamos a ver un poco de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hoy hemos hecho como introducción. El libro de los Hechos, las epístolas, vamos a revisar cada una de ellas, las de Pablo y las generales, ¿no? Y terminamos con el libro de Apocalipsis, ¿no? Haciendo un panorama del Nuevo Testamento. Bueno, este ya es la forma como vamos a ir calificando su evaluación, ¿no? Asistencia 20%, lectura 20%, exposición 20%, presentación y aprobación de tareas 20%, examen final 20%, ¿no? Muy bien. Y estas son algunas de las tareas que voy a dejar, ¿no? Bueno, la última, vamos a elegir entre alguna de estas, ¿ya? O escribo un artículo sobre el tema que le voy a dejar, la formación del canon, ¿no? O una monografía acerca de los libros que se van a indicar, ¿no? El Evangelio de Lucas o el Epístola de Santiago, ¿no? Ya ahí están las indicaciones, ¿no? Muy bien, este es el sílabus, la bibliografía que tenemos es amplia, la que les estoy dejando es amplia. Como dije, hay bastante información sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Bruce, el mensaje del Nuevo Testamento, editorial Certeza, es un libro también bueno. Comentario bíblico, San Jerónimo, también, ¿no? Para leer el Nuevo Testamento, editorial Verbo Divino. El mundo del Nuevo Testamento, síntesis del Nuevo Testamento, editorial Certeza, también Dunet. Explorando el Nuevo Testamento, ¿no? Casa Nazarena de Publicaciones. Everett Harrison, el que vamos a usar, ¿no? Este de acá. Este es el que vamos a ir usando. Introducción al Nuevo Testamento. El texto del Nuevo Testamento, de Flores. Introducción crítica al Nuevo Testamento. Esta es una compilación de editorial Herder, de Barcelona. Los Evangelios y la Historia, también de Herder. Introducción al Nuevo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, el mundo judío en tiempo de Jesús, ¿no? El que ya les dejé. Y ahí está, ¿no? Hay varias
varias bibliografías, bastante bibliografía que usted puede ir consultando en el momento que crea adecuado, ¿no? Nosotros nos quedamos con introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Como libro de consulta. Muy bien, entonces hasta ahí quedamos el día de hoy. La próxima semana espero sus lecturas, sus reportes orales, y avanzamos un poco más en el tema de las instituciones en el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Sí, pastor. Pastor, buenas noches, Pastor. Mencionó que vamos a elegir nosotros una de esas tareas, bien a ser la monografía o el artículo, esa elección o todo lo vamos a cumplir. No, uno de los dos no va a elegir, ¿no? O hace una monografía sobre uno de los libros del Nuevo Testamento o hace un artículo sobre la historia del canon, ¿no? La formación del canon, ¿no? Uno de los Ya, dos, Pastor. ¿no? Es libertad para elegir, ¿no? Pastor, sí, sí me va a dejar ahí en el WhatsApp, lo voy a enviar, ¿verdad? Sí, toda la información que les he dejado y los libros los voy a enviar ahora en este momento al WhatsApp, ¿no? Para Ya, que lo tengan, pues. De ya. repente ya quieren empezar a leer terminando la clase nomás, ¿no? Está bien, ¿por qué no? Cosas que van avanzando, ¿no? La idea es que avancen conforme avanzan las clases, porque a veces uno se confía y dice, no, después lo hago, y se te junta con otra cosa, y al final, no puedes cumplir, ¿no? Entonces, inmediatamente termina, hay tiempo, voy avanzando. Es organizarse, es hacer su horario de tareas, horario de lecturas, horario de trabajo, ¿no? Entonces, para que se pueda cumplir, pues, ¿no? Y puedan lograr alcanzar sus metas, ¿no? Bien, si no hay alguna otra pregunta, quedamos ahí. Gusto, hermanos, verles. La próxima semana nos volvemos a encontrar en esta misma sala y a la misma hora, ¿no? Voy a pedir a ver quién desea despedirnos con una oración eh, de forma voluntaria. ¿Alguien que quiera orar? Muy bien, gracias. ¿Quién va a orar? ¿Quién dijo? Julio. Gracias, Julio. Ah, pastor, oramos entonces. Oramos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, junto a tu siervo, Señor, el pastor Madrid. Gracias, Señor, por esta clase y por ese tiempo que tú estás permitiendo estudiar. Permite que así cada día, Señor, cada clase podamos seguir congregando, asistiéndonos y dando sabiduría para cada día aprender más, Señor. Ayúdanos a cumplir con todas las tareas que nos están dejando y que podamos terminar satisfactoriamente también este ciclo. Gracias por cada uno de ellos, te damos gracias, Señor, y que la próxima semana también nos volvamos a reunir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven. Que descansen. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, Buenas noches. cuídense, buenas noches, bendiciones.